¿Qué idea podría ser tan, pero tan peligrosa como para hacer temblar a toda la Europa del siglo XVII? Bueno, hoy vamos a explorar la historia del hombre que se atrevió a pensarla. Para que nos hagamos una idea del personaje, fue visto como una paradoja andante. Por un lado, algunos lo veían como un místico, un hombre ebrio de Dios, pero para otros era un hereje, un ateo abominable. Un contraste tremendo, ¿no? La vida de Baruch Spinoza, que nació en 1632 en la comunidad judía de Ámsterdam, quedó marcada para siempre por un solo momento, un momento de rechazo total. Con solo 23 años, por empezar a cuestionar la doctrina tradicional, fue excomulgado de una forma brutal. Imagínense lo polémico que era que su obra maestra, La Ética, no se publicó hasta después de su muerte. Y no fue una simple expulsión, no. Su propia comunidad lo desterró con una de las maldiciones más duras que se han registrado. El texto decía, entre otras cosas, «Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Que el Señor nunca lo perdone». ¡Tremendo! Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué podía creer este hombre para provocar una reacción tan visceral? ¿Qué idea era tan amenazante? Pues la respuesta está en su gran obra, La Ética. Pero no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. El método que usó es la clave de todo. Verán, Spinoza no se sentó a escribir ensayos como otros filósofos. No. Él decidió construir su filosofía como si fuera una fortaleza, usando una lógica que pretendía ser tan irrefutable como una prueba matemática. Esto se conoce como el orden geométrico. Su método estaba diseñado para llevar de la mano sin escapatoria posible. Primero empezaba con definiciones súper precisas. Luego planteaba axiomas, o sea, verdades que son evidentes por sí mismas. Y con esas bases, ¡zas!, demostraba una serie de proposiciones que te llevaban, paso a paso, a una conclusión radical e ineludible. Y entonces, ¿a dónde nos lleva todo este edificio lógico tan cuidadosamente construido? Pues a su revelación más revolucionaria, la gran idea. Spinoza arranca con una pregunta que parece sencilla, pero que lo cambia todo. A ver, ¿cuál es esa cosa única, fundamental, de la que absolutamente todo lo que existe en el universo forma parte? Para responder, primero define el concepto de substancia. Ojo a la definición. Aquello que es en sí y se concibe por sí. En otras palabras, es la realidad fundamental, la base de todo, que no necesita de nada más para existir. Es autosuficiente. Luego nos habla de los atributos. Estos son como las cualidades esenciales de esa sustancia. De todos los que hay, nosotros solo podemos conocer dos: el pensamiento, o sea, todo lo mental, y la extensión, todo lo físico, el mundo material. Y finalmente, ¿qué son las cosas individuales? ¿Un árbol? ¿Una idea? ¿Nosotros? Para Spinoza, todo eso son simplemente modos. Somos, por así decirlo, modificaciones de esa única substancia. Un árbol es un modo de la extensión. Un pensamiento es un modo del pensamiento. Entonces, si juntamos las piezas, el punto crucial es este. Si la substancia es todo lo que existe y no depende de nada, lógicamente no puede haber dos substancias. Solo puede existir una que lo contenga absolutamente todo. Y aquí es donde Spinoza suelta la bomba. Esta única substancia que abarca todo el universo es al mismo tiempo Dios y la naturaleza. Deus sive natura, como él escribió. Dios, o sea, la naturaleza. No son dos cosas distintas, son exactamente lo mismo. Entender esta idea tiene consecuencias gigantescas, y para la gente de su época eran simplemente aterradoras. A ver, si Dios es simplemente el sistema de leyes de la naturaleza, todo lo que se creía se viene abajo. De repente ya no hay un Dios personal que te escucha o te juzga. Tampoco existe un bien o un mal cósmico, solo causas y efectos. Todo, absolutamente todo lo que pasa, ocurre por necesidad, y por lo tanto, el libre albedrío tradicional es solo una ilusión. En esta visión del universo, nada es casualidad. Como dice el propio Spinoza,
Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza, y no forzado por nadie. O sea, el universo se despliega con la misma lógica inevitable que una fórmula matemática. Ok, pero si nuestras acciones ya están determinadas, ¿por qué demonios su libro se llama Ética? ¿Qué sentido tiene hablar de cómo vivir si no somos libres? Y esta es la parte final, y quizás la más importante, del proyecto de Spinoza: darnos una nueva definición de libertad. Si no estamos libres en el sentido tradicional, ¿cómo se supone que vivamos una buena vida? Spinoza nos presenta dos caminos. Por un lado, la servidumbre humana. Esto es cuando somos esclavos de nuestras pasiones, el miedo, la ira, la esperanza ciega. Pero hay otro camino, la libertad humana. Y esta se alcanza usando la razón para entender por qué sentimos lo que sentimos y cuál es nuestro lugar en el orden del universo. Ojo, porque esto es clave. Para Spinoza, la verdadera libertad no es poder desafiar las leyes de la naturaleza, es algo mucho más profundo. Es la sabiduría para comprender nuestro lugar dentro de ella. No se trata de cambiar el destino, sino de entenderlo y así dejar de ser esclavos de la ignorancia. Y aquí está el corazón de su ética. Cuanto más entendemos la realidad con nuestra razón, más entendemos a Dios, o sea, a la naturaleza. Y en ese proceso, más libres nos volvemos. El conocimiento y sobre todo el autoconocimiento es el verdadero camino a la paz interior. Spinoza cierra su obra maestra con una frase que es un desafío en sí misma. Todo lo excelso es tan difícil como raro. Es un recordatorio de que este camino hacia la comprensión no es fácil, pero es, sin duda, la búsqueda más valiosa de todas.